invítale a tu morada. Comparte hoy con él tu pena y tu dolor. Él sabe cuál es tu problema y todo lo que has llorado. Él quiere terminar con todo tu dolor. Oh, Cristo está a la puerta y llama. Abre tu corazón, invítale a entrar, no pierdas la ocasión. Oh, Cristo quiere cambiar todo tu ser, tu vida llenará. Él llenará. Oh, entrégale tu vida a Cristo, invítale a tu morada. Comparte hoy con él tu pena y tu dolor. Él sabe cuál es tu problema y todo lo que has llorado. Él quiere terminar con todo tu dolor. Jesús te ama, sí, Cristo te ama, sí, Él te ama. Gloria a Dios, Dios le bendiga en esta noche. Damos gracias al Señor por sus misericordias en nuestra vida y queremos bendecirle en esta noche pidiendo que la gloria de Dios esté sobre su vida, que Dios esté tocando su corazón, que Dios esté operando en aquellas personas que anhelan que Dios haga un milagro en sus vidas, que Dios sea trayendo esa bendición que todos esperamos, que Dios opere en su casa, en su hogar, y que Él sea trayendo todas esas bendiciones que nosotros como hijos de Dios anhelamos cada día. Así que en esta noche queremos invitarle a que esté con nosotros en su programa Buenas Nuevas para usted.
estamos aquí deseando que esta palabra pueda tocar vidas, pueda tocar personas y que sea ministrándole. Hoy pues queremos seguir glorificando al Señor, llevando una palabra que pueda ministrar su vida y que seguro va a tocar el corazón y la vida de mucha gente, sobre todo en este tiempo en el cual necesitamos entregar nuestra vida a Dios para que sea Él guardando, protegiendo y trayendo esa salvación gloriosa y poderosa. Y hoy pues vamos a reconocer que como seres humanos tenemos muchas virtudes. Usted tiene grandes virtudes y mucha gente puede reconocer las virtudes que hay en su vida. El caso de esta historia que vamos a contar en esta noche, la historia de Naamán el sirio, un hombre con muchas virtudes, un hombre que había dado salvación a la nación de Siria por mano del Señor, el Todopoderoso, pero este hombre era leproso y dice que era valeroso en extremo, pero leproso. Es decir, que no había una felicidad completa en su vida, que a pesar de que como hombre de guerra había alcanzado esas grandes victorias y había sido reconocido por el rey como su brazo derecho en la guerra, como aquel hombre que los había librado, pero era un hombre leproso y esta lepra estaba en este hombre de tal manera que había amargado su vida. Vamos entonces en esta noche a leer esta historia para que usted pueda tener un concepto más claro de lo que ella habla. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso del 1 al 14. Dice así esta poderosa palabra de Dios. Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo te envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí,
Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Señor, te damos gracias, te bendecimos por esta palabra y te rogamos en el nombre precioso de Jesús que tú hables a nuestras vidas a través de esta palabra, que podamos entender a través de la historia, Señor, de este texto en la Biblia que nos habla de este varón, de Naamán el sirio. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que hoy tu verdad, tu palabra, Señor, toque nuestras vidas y que seas manifiesto de una manera poderosa. Gracias te damos, Dios mío, porque tú eres santo, tú eres bueno, tú eres poderoso y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo. Honramos a nuestro Dios en esta noche y pedimos que hoy esa gloria poderosa de Dios sea operando en nuestra vida. Una de las cosas que nosotros miramos en la historia de este hombre llamado Naamán es que habían algunas cosas interesantes en su vida, y una era que era un varón que era valeroso en extremo, como dice la Escritura, y aun que su rey le tenía en alta estima porque había sido un hombre que les había dado muchas victorias en la guerra. Este era general del ejército del rey de Siria. Y este hombre, como dice esta escritura, era valeroso en extremo, pero leproso. Es decir, que habían atributos muy interesantes en la vida de este hombre, y para esa nación era de gran valor. Pero en su vida personal había algo que estaba aquejando su vida, y era esta lepra, esta enfermedad. Y esto le aquejaba, y por esta razón no había una paz en su interior, en su vida. ¿Y por qué decimos que no había paz en su interior? Porque él no estaba viviendo pues las victorias que había obtenido. Simplemente porque el mismo relato habla que cuando tuvo le ocurrió el suceso con el profeta, dice que se llenó de ira, estaba enojado. Entonces el enojo estaba también marcando su vida, y esto estaba restando a su paz, estaba restando a su personalidad, y me imagino que esto influía también en su familia. Y este es un caso que pues se da diario en la vida de cada uno de nosotros. De pronto usted es un buen profesional y es reconocido en su profesión, es reconocido porque pues se desempeña a cabalidad en su profesión, y es de pronto reconocido y admirado en el ámbito en el cual usted se desempeña. Pero ¿qué pasa en el interior de su hogar? ¿Qué pasa en el interior de su relación familiar? ¿Qué pasa con esa continua convivencia familiar? Quizá hay un área en su vida que está martirizando su hogar. Quizá hay algo en su interior, como el caso de Naamán, que tenía la ira en su interior. Era alguien que se enojaba con facilidad. Pues es evidente porque esa lepra era una cosa terrible, la piel llena de llagas,
Me imagino que eso es doloroso a la hora de tener una ropa encima. Y este hombre en la guerra, en esas batallas que libraba, me imagino que mucho tiempo con esa ropa encima, así que cuando terminaba eso, además del cansancio, estaba la incomodidad por esa lepra, lo cual pues mermaba en su personalidad. Y esto ocurre en la vida de mucha gente en el día de hoy. No sé cómo puede estar su vida, qué está pasando al interior de su vida personal, qué es lo que está afectando, que está anulando las otras virtudes que hay en usted. Mucha gente ve las virtudes que están en muchos de nosotros y las ven de una manera exterior y no saben lo que puede haber por dentro de cada persona. No saben lo que puede estar ocurriendo en el hogar de esa persona. Y esto, pues, en ninguna manera va a traer paz, va a traer gozo en medio de una relación familiar, en medio de los suyos, bajo su techo. Y esto es algo que, pues, no deja de molestar, de inquietar. Incluso esto puede llevar a que ese hogar no esté marchando bien. Algunas cosas en su vida que ya tienen que ver con su vida personal pueden estar afectando la paz de su hogar, de su familia, y esto puede agravar la situación y quién sabe hasta dónde puede desembocar una situación de esta. Por eso es necesario nosotros meditar en este pasaje, porque nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar a pues mirar que no todas las personas son como de pronto nosotros vemos, que vemos sus capacidades externas, vemos sus habilidades, sus conocimientos, su destreza de muchas cosas, de esas cosas que pues muestran, pero no vemos el interior de su vida. De pronto están sufriendo, de pronto están pasando por momentos angustiosos. Y ahí es donde nosotros necesitamos la intervención de Dios, la intervención del cielo. Necesitamos que Dios venga a mediar en nuestra vida, que venga a resolver aquellas cosas que con nuestra mano no podríamos resolver. Si de pronto la lepra hubiera sido un hombre, ya Naamán el sirio hubiera tomado la espada y lo hubiera solucionado. Hubiera ejecutado sus capacidades de guerra para acabar con su enemigo, pero era una lepra que estaba en su propio cuerpo. Asimismo ocurre en la vida de cada uno de nosotros. Nuestras capacidades, nuestras habilidades que tenemos, esas destrezas para a laborar o hacer algunas cosas, no son la herramienta suficiente como para tratar algunas cosas que hacen parte de nuestro interior, de nuestra vida, que hacen parte de nuestra intimidad, que hacen parte de nuestra vivencia, de nuestras relaciones del día a día. Y no podemos usar nuestras herramientas para resolver ese problema. Necesitamos una ayuda extra. Y Naamán sabía que tenía que buscar una ayuda extra, y sin embargo ahí en su casa había una joven. Yo quiero que leamos la historia y vayamos mirando esta historia. Bendito sea el nombre de Jesús, para que nosotros pues podamos tener una comprensión más clara acerca de este pasaje. Bendito sea el nombre del Señor. Y pues nos habla acerca de la historia de este varón, un varón pues que era, como dice la Escritura, valeroso en extremo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Entonces ahí encontramos lo que estaba afectando la vida de este hombre y cómo esta afectación dañaba su personalidad. O sea, lo que de pronto alcanzaba con sus hazañas como guerrero, como general del ejército, era indudablemente manchado con esa lepra. Y la lepra pues le había hecho un hombre
que se airaba fácilmente y se enojaba. De Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo te enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. En este texto nosotros podemos entender muchas cosas que son pues de gran valor. En primer lugar, la estima, ¿verdad?, del rey de Siria sobre Naamán era tal que pues le dio todo lo que él necesitaba, lo dotó de todo para que él pudiera llegar hasta Israel y hablar con el rey de Israel para que pues se le concediese esta petición. Mas sin embargo, el mismo rey de Israel desconocía que había un hombre que podía sanar de lepra. Pero lo más curioso de este asunto es que aún el rey de Israel, pues desconociendo que había profetas, pero sí reconociendo que era algo que tenía que hacer Dios, que tenía que haber una intervención superior para sanar a un hombre de esta lepra. Y creo que esto es muy importante, que en esta hora pues podamos reconocerlo. Podamos reconocer que hay cosas en nuestra vida que no están en nuestras manos, que no podemos solucionar con nuestras propias manos, que tenemos que buscar ayuda, que tenemos que pues acercarnos a Dios para que Dios intervenga, para que Dios solucione. Y es así como usted en esta hora, usted tiene que empezar a saber que hay cosas en su vida que usted no puede arreglar, que hay cosas en la vida de algún pariente, de su cónyuge, de su hijo, de su madre, de la persona con quien usted convive, que hay cosas que usted no puede quitarle, que usted no puede tratar de resolverle, porque son cosas que se escapan de nuestras manos. Y ahí es donde nosotros tenemos que asir de Dios, que agarrarnos de Dios, de sus promesas, que Dios es el que puede transformar esa vida, que Dios es el que puede cambiar a ese muchacho, a esa muchacha, que Dios es el que puede cambiar a su esposo, su esposa, que por más que usted quiera hacer algo, no puede. Yo me imagino que la mujer de Naamán, el sirio, sufría, porque ella quería que su esposo no tuviera esta lepra, pero ella no podía hacerlo. Y esta lepra también es símbolo del pecado en la vida de las personas. Y hoy día hay muchas personas que están llevando de pronto una vida ante los demás espectacular, buena, reconocidos por su capacidad, por su profesión, por sus negocios, por todas las cosas que hace, por sus talentos. Pero hay áreas en su vida que hay muchos que están sufriendo por eso. Y que esas personas que sufren no pueden hacer nada por esta persona. Solamente Dios puede hacer un milagro en esta persona. Solo Dios puede operar en tu vida, tratar con esa área, con ese carácter que hay en tu vida, con esa molestia de tu vida, aún con esa enfermedad que está aquejando tu vida día y noche. Es necesario entonces buscar la ayuda divina, acercarnos a Dios. Y la manera en que estos se acercaron a Dios fue por medio del hombre de Dios. Se acercaron a Dios por medio de alguien que podía conectar con Dios. Hoy podemos acercarnos a Dios a través de personas que buscan a Dios, que oran a Dios y que Dios les responde. Entonces, no se quede con el problema, no se quede con la dificultad, busque ayuda. Naamán el sirio, general del ejército de Siria, con todo lo poderoso que era,
que estaba de segundo en el mando en ese imperio de Siria, tuvo que buscar una ayuda divina. Tuvo que buscar a alguien que le ayudara a conectarse con Dios para que hubiera podido hacer el milagro en su vida. Así que entonces esta joven que trabajaba en la casa de Naamán les convenció para que fueran al profeta, al hombre de Dios. Así que ellos se alistaron y fueron hasta allá, hasta Israel, hasta el rey, y el rey, pues, lo primero que pensó fue que le estaban haciendo una trampa, porque ¿cómo iba él a sanar a un hombre de la lepra? Y que no sabía que había alguien que podía ser usado por Dios para que fuera sano de su lepra. Así que el profeta se enteró de que había llegado alguien, que el rey había rasgado sus vestidos, porque estaba pensando que le estaban buscando guerra, y este hombre rasgó sus vestidos, pero le mandó a decir que fueran donde él, que había profeta en Israel. Así que Naamán fue al profeta, esperando que el profeta saliera, le impusiera las manos y fuera sano de su lepra, que invocara a su Dios y le tocara en el lugar de la lepra y fuera sano. Eso es lo que él pensaba. O sea que él pensaba cómo Dios podía actuar en su vida para tratar su problema. Así muchas personas el día de hoy piensan que ellos creen cómo es que se puede actuar para recibir lo que ellos están dispuestos a recibir. Pero no, Naamán se equivocó, porque el profeta lo que hizo fue mandarle un siervo. Y le mandó un siervo y le dijo, ve y lávate 7 veces en las aguas del Jordán y vas a ser sano. Y cuando le dijo esto, el Naamán el sirio, siendo un gran general del ejército del imperio de la época, se enojó, dijo, pero ¿cómo es posible que yo vengo donde el profeta para hablar de general a profeta y me manda un sirviente a hablar conmigo? Esa fue la reacción de Naamán. O sea que en él había una altivez, un orgullo. En él había una prepotencia, porque si él necesitaba un favor, él tenía que ir a recibir el favor. No poner condiciones para que se diera el favor o que se diera el milagro de Dios. Y muchas personas no reciben su milagro porque quieren ponerle condiciones a Dios. Quieren ponerle condiciones al hombre de Dios. Quieren decirle cómo es que se deben hacer las cosas. Y el profeta no le dio respuesta y él se fue enojado. Se enojó, dice aquí la palabra que él se enojó fuertemente y se iba a regresar. Pero sus consiervos que estimaban a este hombre también le dijeron, pero si el profeta te mandara a hacer algo más difícil, tú no lo harías. O sea, le tocaron ese ego de hombre de guerra, le tocaron esa parte del que todo lo podía. Y él en su interior diciendo, ¿cómo? Si me mandan cualquier cosa yo la hago porque yo soy Naamán, general del ejército del rey de Siria. ¿Cuánto más lavarme en las aguas? Así que, movido por esta área de su vida, fíjese cómo Dios usó su propio ego para que él se doblegara. Y esto lo ayudó a reflexionar. Y entonces fue a las aguas y se sumergió en estas aguas. Aunque él dijo, bueno, pero si en mi país, en Damasco, hay mejores aguas que aquí, que en Israel, ¿no seré también sano allá? O sea que él estaba diciéndole cómo era que se tenía que hacer su sanidad. O sea que él quiso establecer su parecer en el milagro. Y eso ocurre con muchas personas. La gente quiere, pues, meterle lógica muchas veces a lo que Dios quiere hacer. Y no es cuestión de lógica. Sí, eran mejores aquellos ríos, pero no era el río donde tenía que recibir el milagro. Hay un lugar específico, hay un tiempo de Dios. Hay un evento en el cual Dios hace
sus prodigios y milagros. Y era en estas aguas, de pronto, como decía él, las más sucias, pero allí era el milagro. Así que fue y se sumergió 7 veces, y dice la Escritura que su piel le fue restaurada sana, como la de un niño. Y eso fue un gran milagro, y de allí empezó a proclamar a ese rey, a ese Dios, a Jehová de los ejércitos, y desde allí empezó él a dar reconocimiento a Dios, y se doblegaba delante de Dios, y empezó a tener esa exaltación al Dios que le hizo el milagro. Así que este hombre regresó victorioso, siendo general del ejército del rey de Siria, de esta nación, pero también un hombre sano, sin lepra. Yo creo que Dios hizo el milagro completo en la vida de este hombre, y asimismo Dios quiere hacer milagro en su vida. Dios quiere operar en su vida, así que hoy es tu oportunidad de decirle: Señor, que sean tus condiciones, que sea a tu manera y no a la mía. Vamos entonces a decirle: Señor, aquí estamos para que hagas el milagro en mi vida, para que tú me sanes de la lepra, del pecado, de la rebelión, de la desobediencia, de aquellas cosas que yo no puedo hacer con mis manos. Señor, yo necesito que hoy operes en mi vida. Así que en este día abra su corazón y dígale, haga esta oración conmigo. Diga: Señor Jesús, en este día yo te recibo como mi Señor y Salvador personal. Perdona mi egoísmo, mi egolatría. Perdona mis pecados y haz un milagro en mi vida. Dame una vida nueva. Saca de mí todo aquello que no te agrada. Llévate la lepra, el pecado de mi vida. Yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador personal. Entra en mi vida y transfórmame. Y escribe mi nombre allá arriba en el libro de la vida y no lo borres más. Te doy gracias, amado Señor, Padre eterno. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Gloria sea el nombre de Cristo, porque hoy has hecho esta oración y Dios de alguna manera va a empezar a operar en tu vida. Bueno, damos gracias a Dios por esta palabra que ha sido de bendición para su vida y para otras muchas personas. Por eso le animamos a que usted comparta esta palabra que puede traer salvación a alguien, una persona que esté pasando por un momento difícil, como el momento que estaba pasando Naamán el sirio. Dios puede restaurar, Dios puede sanar, pero sobre todo salvar, que es lo que Él anhela en cada uno de nosotros. Así que le invitamos para que usted lleve esta palabra, este mensaje a otras personas, predique esta palabra a otras personas, para que también reciban esa salvación poderosa que es en Cristo Jesús. Dios le guarde, Dios le bendiga, y mañana, Dios mediante, vamos a estar nuevamente en su programa Buenas Nuevas para usted. Dios le bendiga.